Casa Museo Trude Soika. Vamos a descubrir la obra de esta artista checo-ecuatoriana y también acerca de su obra, su vida y también acerca del Holocausto. Ana y Gabriela Steinitz nos van a contar acerca de la obra de Trude Soika y su legado cultural hasta el día de hoy. Trude Soika fue una escultora y pintora checa sobreviviente del Holocausto que nació en Berlín de padres checos, su nacionalidad era checa. Ella vivió la primera parte de su vida en lo que en ese entonces era Checoslovaquia. Se casó a los 27 años con un funcionario público checo, Desider Schwarz. Estudió en la Academia de Artes de Berlín, se graduó de escultora y gozaba de una vida tranquila, cómoda. Venía de una familia bastante acomodada, pero la familia y ella eran judías. Y entonces, claro, cuando vino el nazismo, empezaron los problemas. Trude y su esposo se refugiaron los primeros años de la guerra en una pequeña ciudad de Eslovaquia, la ciudad de Nitra. Y no sabemos muy bien lo que sucedió durante los primeros años de la guerra, hasta 1944, es verdad, cuando los dos fueron apresados y deportados a varios campos de concentración. Trude Soika estuvo en total en 4 campos diferentes, y entre ellos ese famoso y terrible campo de Auschwitz. Cuando ella ingresó a Auschwitz, ella estaba embarazada. Allí perdió de vista a su esposo y a ella la trasladaron con otras mujeres también embarazadas a un gran campo, Grossrosen, y de este campo a Kleinschönau era, ¿no? Donde ella dio a luz a una bebé mujercita que murió 3 semanas después. Entre tanto, los soldados rusos habían liberado toda esa zona, y en mayo de 1945 Trude salió libre con los otros presos, y fue a Praga a buscar qué había sucedido con su casa, con sus padres, pero bueno, no encontró nada. Sin embargo, le llevaron a la oficina de la Cruz Roja y allí ella tuvo una gran sorpresa. Encontró un mensaje de un hermano de ella, Walter Soika, que le escribía desde el Ecuador. Walter Soika era un científico, un químico de cierto renombre, y la Universidad de Cuenca le había invitado a dar unas charlas y eventualmente a unirse como profesor de la universidad en el 39. Y él, viendo la situación que existía en Europa, decidió viajar a este país con su esposa. Así que es desde aquí donde él envió varios mensajes a diferentes Cruz Rojas de Europa, y entre ellos este mensaje que mi madre pudo ver, y que inmediatamente le decidió a viajar acá. Ella ya no tenía nadie, se sentía muy sola, así que para ella era la única solución, digamos, salir de Europa y venir al Ecuador. Se demoró un año entero en hacer los preparativos para este viaje, y especialmente en conseguir el dinero necesario, puesto que ella no tenía recursos. Trabajó con sus idiomas, trabajó con su arte, y finalmente pudo llegar al Ecuador después de 3 meses de viaje en barco a Guayaquil en julio de 1946. Y en julio de 1946, cuando ella desembarcó, le esperaba a su hermano Walter, pero le esperaba también un amigo de él, un alemán
también sobreviviente del Holocausto, que estaba viviendo en Guayaquil y que había ayudado a Walter con todos los trámites en el puerto. Los dos, mi madre y este señor, se hicieron amigos y empezaron a buscar incluso qué había pasado con el primer esposo de Trude. Después se supo que él había fallecido en Auschwitz. Finalmente, en 1948, 2 años después de haberse conocido, los dos se casaron. Él fue mi padre y los dos vinieron a Quito y construyeron esta casa. Y bueno, aquí iniciaron su nueva vida, su segunda vida. Fundaron un hogar en el que tuvieron 3 hijas, nosotros fuimos 3. Pero lo más importante para Trude Soika, ella inició aquí nuevamente su arte. Ustedes se acuerdan que yo les dije que ella había estudiado en la Academia de Bellas Artes de Berlín, pero el arte de Trude aquí en el Ecuador fue bastante especial, muy original y diferente, porque ella utilizó el cemento Portland, y además utilizó materiales de desecho. Ella fue una pionera del reciclaje. Ella trabajó muchísimo en su arte, produjo, yo creo, cerca de 1000 obras y finalmente vivió aquí en esta casa prácticamente todo el resto de su vida hasta que falleció en el 2007, en marzo del 2007. Murió, ella nació en el 1909, es decir, que vivió casi 98 años. Y cuando ella falleció, nosotros, la familia, sobre todo mi hermana y yo, porque Gaby era muy pequeñita, decidimos que queríamos abrir esta casa al público para promover la vida, la obra de Trude Soika, dar a conocer ese ejemplo que ella fue de resiliencia, cómo alguien después de sufrir terriblemente logra salir adelante y vive una vida plena. También queríamos, abrir esta casa al público para promover la construcción de la paz, porque después del horror que vivió Trude, aquí en el Ecuador ella encontró esperanza y paz. Y finalmente, como agradecimiento al Ecuador y a Quito por la maravillosa y generosa manera como los ecuatorianos se comportaron con mis padres, cómo les acogieron cuando ellos vinieron a este país. La Casa Cultural Trude Soika tuvo muchas actividades muy interesantes culturales, ¿no? Como presentaciones de libros, conciertos, música así en general, el Café Praga, exposiciones temporales de otros artistas y bueno, finalmente empezó a tener mucho éxito, incluso empezó a ser reconocida internacionalmente. Tuvimos apoyo de algunas organizaciones internacionales como la Claims Conference, el Yad Vashem y incluso la Embajada de Israel. Y bueno, creo que tuvo una vida como casa cultural muy exitosa. Pero en 2020, bueno, primero 2019 hubo una exposición muy interesante. El Museo de Terezín, el Memorial de Terezín, que era un antiguo gueto y campo de concentración en la República Checa, nos invitó a hacer una exposición de las obras de Trude Soika con el tema del Holocausto y la maternidad. Entonces, fue todo un éxito. Llevamos 30 obras que se quedaron 4 meses y tuvimos cerca de 60,000 visitantes, y a raíz de eso se hizo una retrospectiva aquí en Ecuador, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el Museo Abya Yala, siguiendo un poco las diferentes temáticas, las etapas de la obra de Trude Soika.
Entonces, digamos, la primera parte sobre el Holocausto fue en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, después en el Museo Abya Yala fue la parte Ecuador, el folclore, lo precolombino. Y luego la última parte la presentamos aquí en enero de 2020 en alianza con el Cine 8:30, que tiene su ciclo de cine sobre el Holocausto, justamente. Entonces presentamos las dos últimas etapas de la obra True de Zoica. Y también estábamos teniendo mucho éxito cuando vino esta pandemia y tuvimos que cerrar la casa. Y fue al principio difícil, intentamos hacer algunos recorridos virtuales, por ejemplo, actividades por las redes sociales. Y bueno, finalmente le cerramos durante un tiempo y yo me dediqué a estudiar una maestría en museología. Y eso me dio muchas ideas y repensamos, ¿no?, la noción de casa cultural, museo, qué significa cada uno de ellos. Y bueno, me di cuenta que esta casa tiene una colección muy importante, que es incluso más importante que el hecho de hacer muchas actividades, que claro, son importantes y son muy bonitas, son educativas, lo que se hacía como casa cultural. Pero la idea de museo gira en torno a la colección de obras de True de Zoica y de otros objetos que tenemos aquí. Los archivos, incluso objetos antiguos con los muebles, fotografías, lo relativo a las industrias Aquios, el primer almacén de artesanías del Ecuador, creado por el hermano de True de Zoica. Y bueno, entonces creo que es fundamental que conservemos muy bien esta colección y que las actividades que se hagan a partir de ahora sean en función de esto y con la misión de educar para la construcción de la paz en el mundo. Y la paz eso es algo que se consigue solamente si erradicamos nuestros miedos. Todo esto del Holocausto, y eso es algo muy importante, educar sobre el Holocausto, educar para la memoria. El Holocausto nace a raíz del miedo que tenían las personas al judaísmo, a las personas diferentes, ¿no? No solamente los judíos, también había otras personas discriminadas, por supuesto, y lo siguen habiendo, y ese es el dilema ahora, que siguen habiendo muchos problemas, y creo que con la pandemia ha crecido esto muchas veces. El antisemitismo en Europa, sobre todo, la discriminación contra los negros, contra las minorías sociales. Y eso es lo que queremos combatir precisamente en esta casa, y que sea una casa también inclusiva, ¿no? De una manera, no tanto como una institución oficial así, sino queremos que este sea un lugar acogedor. Porque al fin y al cabo somos una familia que estamos abriendo nuestra casa a que personas las visiten, se sientan acogidas aquí, como que es una casa antigua, aquí vivió una familia y aquí queremos que siga siendo habitado ahora por un público de visitantes. E incitar a la reflexión, ¿no?, sobre qué significan los valores que nosotros estamos promoviendo, la interculturalidad, la transmisión de la memoria, la integridad. Son valores muy importantes que True de Zoica quiso transmitir a través de su obra, y en general la familia lo quiso transmitir, lo queremos transmitir todavía. Y yo, como tercera generación, me siento sumamente responsable de esto. Yo creo que es algo fundamental que el Holocausto se conozca, sobre todo aquí en Ecuador, porque es algo que a veces lo tomamos como muy lejano, y en realidad era algo que el Ecuador estuvo muy involucrado en esto. Y bueno, no solamente a nivel histórico, sino que el Holocausto cambió la faz del mundo, y ahora la sociedad es otra por el Holocausto, incluyéndonos a nosotros los ecuatorianos. Y por eso es tan importante. Creo que esta casa es un memorial del Holocausto, justamente, pero va más allá de eso. Queremos no quedarnos con el mensaje de que fue un horror, sino que podemos cambiar cada uno de nosotros el mundo para que sea un lugar más positivo. Entonces, de ahí vienen los diferentes espacios, las exposiciones que estamos presentando, el taller de True de Zoica, el cuarto secreto, bueno, obviamente la colección de obras de True de Zoica, la familia, lo que pasó con ellos.
Y bueno, finalmente ahora abrimos una nueva exposición que estaba pensado para inaugurarse antes de la pandemia, pero bueno, o sea, mejor dicho, durante la pandemia, pero la pandemia vino y no lo pudimos hacer, que son mis obras. Yo también soy artista y las obras que yo hago son un poco la exploración de mi identidad como judía, para mí es una cultura, como nieta de sobrevivientes, pero también como parte de una familia que se perdió durante el Holocausto. Y como también esta multiplicidad no sé, de identidades y de emociones que es una complejidad, ¿no? Que al fin y al cabo las tenemos todos. Del hecho de yo haber nacido en Ecuador, soy ecuatoriana, pero también estuve viviendo en el extranjero, en Francia, y sí, eso es otro tema que aborda Trude Soika en su obra, entonces tal vez mi obra es un poco su continuación, y eso es un poco lo que hay en esta casa. Y tenemos muchos proyectos a futuro. Queremos abrirnos internacionalmente, queremos que el Ecuador también se implique, o sea, el Ecuador como país, todos juntos, la sociedad, se implique en esto de conmemorar el Holocausto, que es muy importante para nuestra sociedad afirmarnos nosotros mismos como lo que somos, entender mejor nuestra propia historia, todos los migrantes judíos que vinieron aquí. Y también queremos hacer talleres un poco diferentes de lo que se estaba haciendo antes. Por ejemplo, volver a abrir el Café Praga y hacer talleres de cocina, de promover el consumo responsable, porque es algo muy importante que viene desde ya esa noción del reciclaje, de la conciencia ambiental de Trude Soika, hacer un huerto urbano, hacer talleres a partir de eso. Y bueno, eso básicamente, tenemos mucho por hacer y nos encantaría que todos los que sientan también esa pasión como nosotros, que deseen implicarse en esto, bueno, pueden venir y conocer la casa y conocer la historia y eventualmente si desean implicarse incluso en esto, porque por lo pronto estamos, mi mami y yo principalmente, y con voluntarios en esta aventura, en esta experiencia nueva de la Casa Museo Trude Soika. Recuerda que la Casa Museo Trude Soika está ubicado en el barrio La Floresta y puedes visitarla de 10 de la mañana a 5 de la tarde bajo previa reservación. Aquí puedes encontrar las obras del artista checo-ecuatoriana Trude Soika y además la exposición de su nieta Gabriela Steinig. También recuerda que este espacio es un sitio para la paz y también nos habla y nos hace reflexionar acerca del tema del Holocausto. Está atento a sus redes sociales para que puedas conocer los eventos que en un futuro van a tener.